de la revisión que ya hicieron del factor de compresibilidad y de mezcla de gases acerca de las composiciones y el peso molecular promedio? Los leo, los escucho. Si no, avanzo. Ok, entonces me voy a ir al material de comportamiento PBT en mezclas de gases, que es el que sigue. Okay. Y les comparto pantalla. Ok, aquí es de la composición. No me dijeron nada acerca de eso, entonces déjenme... Ay, no abrí la otra, déjenme la abro. Ok, ahora sí. Entonces todo esto es previo para poder hacer los balances de energía con las mezclas de gases ideales y reales. Por eso era importante conocer acerca del factor de compresibilidad, porque más adelante también nos lo vamos a encontrar con algunas otras gráficas, pero también vamos a poder tener la opción de usar el que ya vimos, ¿no? Con un solo gas. Porque si se fijaron, para entrar a esa gráfica no depende de la sustancia, en realidad depende de las condiciones a las cuales se encuentre la sustancia, y puede ser la sustancia o la mezcla. Ese es el punto que se puede utilizar de manera general. Ok, para mezclas de gases ideales, aquí vieron la información que existen dos leyes, que es la ley de Dalton y la ley de Magat. Y en la ley de Dalton se conoce como la ley de las presiones parciales, y la de Amagat, la de los volúmenes aditivos. Igual, Dalton también la pueden poner como presiones aditivas, pero aquí el punto es que en esta ley, en estas dos leyes de mezclas de gases, si se fijan, cada presión parcial, que es con el subíndice I, o cada volumen parcial con el subíndice I, esa presión parcial es calculada con los moles de ese componente, aunque esté en mezcla, pero a temperatura y volumen de la mezcla. Igual con el volumen, por eso están entre paréntesis las condiciones. Ese volumen parcial es calculado con la ecuación de estado del gas ideal, con los moles de la especie, pero a la temperatura y presión de la mezcla. Aquí lo que quiero es que no exista confusión, que para calcular esta PI o presión parcial no se usa el volumen parcial, se usa el volumen total. Y aquí no se usa la presión parcial, se usa la presión total de la mezcla. Podríamos decir que una presión parcial en una mezcla de gases es como la presión aparente o el pedacito de presión que ocupa esa sustancia de acuerdo al porcentaje que tiene. Igual el volumen. El volumen podríamos decir que es el pedacito que ocupa esa sustancia con respecto al porcentaje que tiene. ¿Y por qué digo de forma aparente? O podríamos decir, bueno, porque saben que en una mezcla de gases, la característica de un gas es que ocupa todo el recipiente que lo contiene, y obviamente el nitrógeno no lo voy a tener en una esquinita, el oxígeno en otra, el hidrógeno en otra, y así. Sabemos que las moléculas de nitrógeno van a estar en todo el recipiente, o sea, propiamente es un volumen aparente, y que la presión obviamente va a contribuir a la total, pero que no se encuentra en un solo sitio. A eso se refiere cuando
quizá en lecturas, en los libros dice aparente. Y estas dos leyes me sirven como herramientas para poder resolver los problemas. Puedo o no emplearlas. De verdad, bueno, aquí existen muchos caminos para resolver los problemas, entonces es bueno conocerlas para que yo precisamente tenga una herramienta extra. Miren, aquí está lo que les menciono con la presión parcial y con el volumen parcial. Y bueno, sabemos que los moles de la especie en ambas ecuaciones los puedo despejar. Los moles totales igual. La composición molar ya vimos cómo se saca, NI entre total, y les queda una relación de presión parcial entre presión con la ecuación 1 y 3, con la 2 y la 3 les va a quedar para los volúmenes. Quiere decir que la presión parcial la pueden encontrar multiplicando la composición molar por la presión total, y lo mismo con el volumen parcial. Aquí quiero hacer la aclaración que tiene que ser composición molar porque viene de esta ecuación. O sea, no es composición másica, ¿sale? Tengan mucho cuidado porque únicamente aplica con la parte de la composición molar, ¿sale? Entonces, con eso, si quieren, digo, aquí lo pongo explícito, pero no falta que cometamos como el error de querer sacar las condiciones parciales con la parte másica. Y aquí les pongo, los problemas tienen varios caminos para llegar al resultado. Les puse un ejercicio donde me piden determinar el volumen que ocupa el volumen parcial de oxígeno, ok, el total, el del oxígeno y la presión parcial del helio, donde aquí nada más se queda el planteamiento, ¿no? Pero el volumen total, pues obviamente tienen aquí las condiciones de temperatura, de la presión, de la masa, que pueden sacar la total, y con el peso molecular promedio sacar los moles, y con la ecuación de estado el volumen total. Ya con las composiciones molares de cada uno se puede sacar el volumen parcial y la presión parcial, ¿sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda ahí de cómo se harían los cálculos? Ok, ok, Manuel Partida. Este es el tema comportamiento PVT en mezclas. Aquí está. Mezclas de gases. La notificación. Bueno, entonces continúo. Y bueno, esto no tiene explícito el procedimiento. Ya si tienen alguna duda, pues adelante. Yo les recomiendo que repliquen lo que ven aquí, precisamente puede tener errores, ¿eh?
¿Y qué pasa con la mezcla de gases reales? Pues obviamente va a aparecer Z, acuérdense, Z es para gases reales, pero aquí vamos a tener diferentes métodos para encontrar ese Z. Uno de ellos, miren, para la mezcla se saca como la composición molar por el ZI que les dé de cada compuesto. Acuérdense que cada compuesto tiene una condición crítica diferente, eso sí, a pesar de que estén a la misma presión, cada compuesto en la mezcla va a tener una presión crítica y lo mismo ocurre con la parte de la temperatura. Entonces, esta expresión del Z de una mezcla se puede sacar con esta sumatoria. Tengo aquí para ley de Dalton o la ley de Amagat, que es lo que vimos ahorita de presiones parciales o volúmenes parciales. Dice, para leer los valores de ZI aplicando la ley de Dalton, se debe de considerar la temperatura y el volumen de la mezcla para entrar a la gráfica. O sea, que para entrar a mi gráfica para leer el factor de compresibilidad, cuando me dicen que lo resuelva por ley de Dalton, necesito sacar temperaturas reducidas y necesito sacar volúmenes pseudo reducidos. Si recuerdan, la gráfica es como la lectura un poquito más compleja porque son las líneas que se cruzan dentro de la gráfica. Pero claro que se puede hacer. Tienen que intersectar. Para leer los valores de ZI aplicando ley de Amagat, se deben de considerar la T y la P de la mezcla para entrar a la gráfica, o sea, temperaturas reducidas y presiones reducidas, que es la más sencilla. ¿Por qué uso estas dos? Son las mismas condiciones que tienen aquí entre paréntesis. Entonces son las mismas que me están pidiendo para leer el Z de cada especie presente en la mezcla. Y aquí les pongo, la gráfica es la misma que se usó para leer el factor de compresibilidad de una especie pura. O sea, es esa misma gráfica que vimos en la sesión pasada. Y existe otro método que la verdad de forma muy particular a mí me gusta más esta, la regla de Kay, que hace las cosas más sencillas, ya que en este hay que leer un Z para cada especie presente en su mezcla y posteriormente hacer la sumatoria y ya resolver con la ecuación de estado. Eso no cambia. Pero en regla de Kay dice que me proporciona un error de 10% en un rango de temperaturas y presiones grande. Y el 10%, si lo pensamos, la verdad es que no es un error tan grande. Obviamente van a ver que en Dalton y en Amagat en ciertas ocasiones hay que hacer suposiciones y tiene errores mucho mayores que regla de Kay. Pero aquí regla de Kay me pone algo que se llama presión pseudocrítica y temperatura pseudocrítica, donde me permite hacer un cálculo general de la presión crítica de la mezcla a partir de las presiones críticas de cada especie. Miren, es una sumatoria de la composición por la presión crítica y aquí en la pseudocrítica es una sumatoria de la temperatura crítica por la composición. Y aquí con esto yo ya tengo una temperatura crítica de la mezcla y una presión crítica de la mezcla, entonces puedo sacar o leer una temperatura reducida y una presión reducida y leer un solo factor de compresibilidad para la mezcla. Ya no necesito sacar uno para cada especie. Esa es la diferencia, que aquí no voy a estar leyendo varios factores de compresibilidad, sino nada más uno. Por eso, en lo personal, yo prefiero la regla de Kay para resolver estos problemas, pero obviamente es necesario conocer los otros por cualquier cosa. Y bueno, les pongo un ejercicio resuelto, creo que sí está, sí, miren, donde dice, un tanque rígido contiene 2 kilomoles de gas, 6 de gas nitrógeno
6 de dióxido, me dan la temperatura, me dan la presión y me piden calcular el volumen en base a las diferentes leyes. Una de ellas es con la ecuación del gas ideal, que aquí directamente uso presión por volumen igual a los moles totales por la R universal por la temperatura, y con eso saco mi volumen. O sea, creo que esa parte no la puse, aunque se usa al final. El siguiente es con regla de Kay. Regla de Kay, ya quedamos que voy a sacar una presión crítica de la mezcla y una temperatura crítica de la mezcla. Aquí están todos los datos. Las composiciones molares. Y con estos me voy a sacar una presión crítica de la mezcla. Aquí está, una temperatura crítica. Condiciones reducidas. Aquí hago la aproximación para poder leer. Y acá una presión reducida de 2.35. Si se fijan, la única diferencia es que aquí, recuerden, hay dos gráficas para el factor de compresibilidad. Una donde la presión reducida va de 0 a 1 y la otra donde va de 0 a 7. Así es, en esta voy a usar la segunda gráfica, que es la de 0 a 7, ya me van a dar. Les dije, hay un tema más adelante donde les permite usar la siguiente gráfica. Porque miren, aquí ya va de 0 a 7 y si se fijan en el problema, nos dio de 2.35, o sea, no puedo leerla acá, tiene que ser aquí. Nos vamos a la gráfica a leer el valor de Z y se calcula el volumen. Yo les puse un extracto de la gráfica. 2.35, les dije que más o menos se podía leer en medio, con la de 1.15 y yo leí un valor aproximado, creo que yo lo leí como 2.4, 1, 2, creo que sí fue con .35, 1, 2, 3, 4, 5, no, me falló, era la otra línea. Pero creo que da igual, o sea, porque está en la curvita y está recta ahí en el mínimo. Ok, entonces yo leí un valor de .47, se fijan, solamente fue un valor de Z. Con ese Z, ecuación de estado, mi volumen es de .6252. Chequen que desde acá no tengo una temperatura reducida mayor a 2 y obviamente no tengo una presión reducida mucho menor a 1. ¿A qué voy con eso? Que esto no es un gas ideal, es una mezcla real de gases, porque observen el volumen con la ecuación del gas ideal 1.33 y con este cálculo .6252. O sea, realmente podría haber esperado eso desde los valores que tengo acá. Y bueno, siguiente. Inciso C, para la ley de Amagat se requiere leer un factor de compresibilidad de cada especie usando la temperatura y la presión de la mezcla. Por lo tanto, se sacará una T y P reducidas para el nitrógeno y el dióxido de carbono. O sea, acuérdense que en ley de Amagat y ley de Dalton es la sumatoria de los factores de compresibilidad multiplicados por su composición molar, cada uno de ellos. Entonces aquí yo requiero sacar una temperatura reducida 1, yo acá les puse 1, es para el nitrógeno y 2 para el dióxido de carbono. Temperatura reducida 1, presión reducida 1, temperatura reducida 2, presión reducida 2. Y desde aquí también ya se van dando cuenta que, por ejemplo, en el primer caso para me olvida la especie, nitrógeno, sí. Para el nitrógeno, chequen que les da una presión muy alta, aunque la temperatura cumple,
entonces no vamos a esperar un Z de 1. En el 2, la temperatura no cumple y la presión reducida tampoco, igual no vamos a esperar un Z aproximado a 1 y de hecho ambos son en la segunda tabla gráfica. Entonces aquí yo hago la lectura, ambos, la presión 1 de 4.4. En este caso sí interpolé porque sí están muy distantes los valores para la temperatura reducida. 2.4 y bueno, no me permite como hacer una lectura un poquito más, miren, aquí está, sería entre la línea, no se ven mucho, pero son estas líneas casi rectas que pasa por aquí y esta de 2.5, las punteadas son las de volumen reducido. Entonces ahí, esa háganla bien. Y yo sí interpolé, me dio de 1.01. No me da de 1 exactamente, pero se cumple la temperatura reducida. Probablemente eso hizo que me viera cercano a 1. Y en el 2 tengo de 2 y 1. Vamos a ver, miren, este sí se aleja bastante, ya que ni la temperatura ni la presión cumple. Saco mi Z general y aplico la misma ecuación que apliqué acá, la de PV igual a Z, NRT, y de ahí despejo el volumen y me sale 0.6402. Obviamente me va a salir parecido a la regla de CAE, porque ambas son mezclas reales y se tienen que parecer los resultados. La que no se va a parecer es la última. En el caso de ley de Dalton, no se conoce el volumen de la mezcla y acuérdense que lo ocupamos para irnos a la gráfica. Entonces, cuando eso ocurre, lo tengo que suponer. ¿Cómo? Con los volúmenes específicos de cada especie calculados de forma, aquí ya, desde aquí le estoy metiendo error al procedimiento, pero así se hace. Cuando no tengo un dato hay que suponerlo. ¿Desde dónde? Desde la ecuación de estado del gas ideal. Aquí yo hago mi cálculo del volumen del gas ideal y con este volumen y sabiendo los kilomoles de cada especie saco un volumen específico molar, porque esos los voy a usar para sacar un volumen pseudo reducido. Entonces, desde aquí estoy metiendo error calculando estos volúmenes molares porque lo estoy haciendo suponiendo un comportamiento de gas ideal cuando yo sé que no es gas ideal, para poder sacar estos valores que ocupo para irme a la gráfica. Las temperaturas reducidas las calculamos acá, son las mismas, 2.38 y 1. Entonces aquí, para el volumen pseudo reducido, por aquí lo pongo, redondeando a 2.2, leyendo el valor de Z a 2.2 y TR se aproxima a 0.98. Aquí está el de 2.2, que es este de aquí. Y la temperatura reducida de 2.4. Bueno, ahí hice un valor, bueno, sí fue una interpolación. Volumen reducido 1. Entre 2 y 3, pero acuérdense que su temperatura reducida es de 2.4. Y bueno, se hizo una interpolación y me queda Z de 0.99. Acuérdense que el otro Z fue de 1, más o menos, 1.0 y algo, ¿no? Entonces aquí yo sí interpolé porque se complica un poquito hacer la lectura. Pero bueno, le pueden dar zoom, ya saben, con el PDF. Y en este caso, la temperatura reducida es de 1
Y el volumen reducido me dio de punto 575. ¿Cuánto me dio aquí? Punto 65. Aquí está el volumen reducido y vean, tengo una línea de punto 6 y una de punto 7 y como mi volumen pseudo reducido es de punto 65, ¿sí está aquí? Aprox, ajá. Entonces, al hacer la lectura saco el promedio y me da este de aquí. Y luego ya se sigue el procedimiento de sacar el Z de la mezcla. Y observen que el volumen aquí sí va a variar bastante con los otros incisos porque desde un inicio para los pseudo reducidos se hizo la suposición que eran gases ideales cuando no es así. Entonces yo les dejo por aquí un ejercicio. Y bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna duda o desean iniciar el ejercicio para ver si tienen alguna duda? ¿O alguien ya lo hizo? Los leo, los escucho. Si no, pues continúo, ¿eh? Ok, el día de hoy es nuestra última sesión. Hasta aquí va a venir el departamental, el segundo, porque el lunes es asueto. Y durante el día de hoy les mando lo que van a hacer de recurso. No he terminado la edición, pero es una práctica sencilla, también casera. Entonces se los mandaría durante el día de hoy. Y para entrega del siguiente viernes, nada más para que estén enterados de cuánto sería, ¿no? Entonces, hasta aquí viene el departamental. Yo les recomiendo que en lo que resta de la clase intenten hacer el problema por si van teniendo alguna duda o quieren ir corroborando sus resultados, pues de una vez lo hagamos. Maestra, el metano era el CH3, ¿no? Hora 4. CH4. Va, gracias. Entonces, bueno, adelante, hagan el problema. Si tienen alguna duda, aquí estoy, los leo, los escucho y si nos pueden ir compartiendo sus resultados, se los agradecería para que los demás vayan corroborando y quizás si ahí sale un resultado diferente, pues podamos checar dónde está el error, ¿ok?